¿Y si te dijera algo? Algo que quizás intuyes en el fondo, en esos momentos de quietud. Cuando miras la pantalla de tu teléfono y sientes una extraña desconexión. ¿Y si te dijera que la inteligencia artificial, esa cosa abstracta de la que tanto se habla, ya no es solo un concepto futurista, sino una fuerza activa, presente, que está tomando decisiones cruciales sobre tu vida ahora mismo? Decisiones que moldean lo que ves, lo que piensas, lo que sientes, las oportunidades que se te presentan, y las que se te niegan sin que siquiera lo sepas. Piensa en ello un instante. No hablo de robots caminando por la calle, no todavía. Hablo de algo más sutil, más invisible, pero inmensamente poderoso. Hablo de los algoritmos que deciden qué noticias aparecen primero en tu muro, construyendo poco a poco tu percepción del mundo. ¿Crees que eliges libremente lo que lees? O quizás te están mostrando exactamente aquello que saben que te mantendrá enganchado, indignado o complacido, reforzando tus burbujas, alejándote de perspectivas distintas. ¿Quién decide qué es importante que sepas hoy? ¿Tú, o un código diseñado para optimizar el tiempo que pasas mirando una pantalla? Hablo de las decisiones sobre si ese préstamo que necesitas para empezar un proyecto te será concedido o no. Quizás pienses que depende de tu historial, de tus ingresos, de factores humanos evaluados por una persona. Pero cada vez más, detrás de esa decisión hay un sistema complejo que analiza miles de datos sobre ti, algunos que ni imaginas, y escupe un veredicto. Un sí o un no. ¿Basado en qué exactamente? En un análisis justo de tu capacidad de pago, o en correlaciones espurias encontradas en montañas de datos que asocian tu código postal, tus gustos musicales o tus clics en internet con un perfil de riesgo. ¿Te lo explicarán si te rechazan? Probablemente no. Solo recibirás una negativa. Una puerta cerrada por una lógica que no puedes interpelar. Y esto es solo el principio. Piensa en las recomendaciones de música, de películas, de libros. Parece inofensivo, ¿verdad? Conveniente, incluso. Descubres cosas nuevas que te gustan. Pero, ¿no sientes a veces que te conocen demasiado bien? ¿Que la serendipia, el placer de encontrar algo por puro azar, se está extinguiendo? Te mueves por pasillos de contenido diseñados específicamente para ti, tan cómodos, tan familiares, pero ¿no son también muros invisibles que te impiden explorar lo desconocido? ¿Lo que está fuera de tu perfil calculado? ¿Cuánto de tu identidad cultural se está formando por elección genuina y cuánto por sugerencia algorítmica? La cuestión más inquietante no es solo que estas decisiones se estén tomando, sino que hemos perdido, o quizás nunca tuvimos, la capacidad de entender por qué se toman. Los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, especialmente los basados en aprendizaje profundo, redes neuronales, son como cajas negras. Introducimos datos por un lado, obtenemos un resultado por el otro. Funciona, a menudo espectacularmente bien. Pero el proceso intermedio, esa intrincada red de conexiones y pesos ajustados a través del análisis de cantidades inimaginables de información, es inescrutable, incluso para sus propios creadores. Imagina ir a un juicio y que el juez dicte sentencia sin citar ninguna ley, sin explicar su razonamiento, solo diciendo, el sistema dice culpable. ¿Lo aceptarías? Imagina ir al médico por un dolor y que te recete una cirugía compleja sin explicarte el diagnóstico, solo diciendo, el algoritmo indica que esto es lo óptimo. ¿Te pondrías bajo el bisturí? Entonces, ¿por qué aceptamos cada vez más que decisiones con consecuencias reales en nuestras vidas sean tomadas por sistemas, cuyo funcionamiento interno es un misterio? ¿Es la eficiencia una justificación suficiente para la opacidad? ¿Es el progreso una excusa para renunciar a la comprensión? Y aquí surge otra capa de incomodidad. ¿Quién diseña estos algoritmos? ¿Con qué objetivos? Incluso sin intenciones maliciosas, todo sistema creado por humanos lleva implícitos los sesgos y valores de sus creadores, y de los datos con los que se entrena. Datos que reflejan nuestro mundo imperfecto, con todas sus injusticias y desigualdades históricas. Estamos, sin quererlo, codificando y amplificando esos mismos sesgos en sistemas automatizados que operan a una escala y velocidad sin precedentes. Estamos construyendo un futuro optimizado que perpetúa los errores del pasado, pero ahora con el sello de aprobación de una lógica supuestamente imparcial y objetiva. ¿Optimizado para quién? ¿Para qué? ¿Es tu definición de bienestar la misma que la del algoritmo que decide qué terapia online recomendarte?
Quizás sientas una leve sensación de vértigo. Como si el suelo bajo tus pies no fuera tan sólido como creías. Como si una parte creciente de tu realidad estuviera siendo gestionada, administrada, optimizada por una inteligencia ajena. No necesariamente hostil, no en plan conspiración de película. Simplemente, ajena. Indiferente a tus matices, a tu contexto particular, a tu humanidad, más allá de los datos que puede cuantificar. Y opera a una velocidad que nos sobrepasa. Apenas empezamos a debatir las implicaciones éticas de una tecnología, cuando ya ha sido reemplazada por otra 10 veces más potente y 100 veces más opaca. Nos estamos quedando atrás en nuestra propia historia. Y esta es la verdadera cuestión que quiero plantearte. No es solo una charla sobre tecnología. Es una pregunta sobre control, sobre comprensión, sobre autonomía. Estamos cediendo silenciosamente las riendas de aspectos fundamentales de nuestra existencia a sistemas que no comprendemos del todo, cuyas motivaciones últimas pueden ser simplemente la eficiencia o el beneficio, y cuyos errores o sesgos pueden tener consecuencias devastadoras e invisibles. Estamos tan seducidos por la comodidad y la promesa de soluciones fáciles que no vemos el precio que podríamos estar pagando. Quédate conmigo. Porque esta pregunta inicial, esta inquietud sobre si ya hemos perdido la capacidad de entender las decisiones que nos moldean, es solo la primera puerta. Es la punta de un iceberg inmenso y helado. Es el inicio de un laberinto de dilemas éticos, filosóficos y prácticos tan profundos, tan complejos, que nadie, ni los filósofos más brillantes, ni los ingenieros más avanzados, ni los gobiernos más poderosos, tiene hoy una respuesta clara, una solución definitiva. Y necesitamos empezar a hablar de ello, urgentemente. Porque mientras debatimos, la máquina sigue aprendiendo. Suena a ciencia ficción barata, ¿verdad? Esa imagen que nos han vendido tantas veces, una inteligencia artificial omnisciente, fría y calculadora, moviendo los hilos del mundo en secreto desde alguna fortaleza digital, planeando nuestra caída. El superordenador con un ojo rojo brillante juzgándonos. Es una fantasía potente, casi reconfortante en su simplicidad. Un enemigo claro, una lucha definida. Vale, respira. Quizás no es exactamente así. No hay, que sepamos, una consciencia centralizada y malévola conspirando en las sombras. Descartemos por un momento esa película de Hollywood. La realidad, como suele pasar, es menos espectacular, pero infinitamente más compleja, y en cierto modo, mucho más preocupante. Porque el control no tiene por qué venir con una risa malvada de fondo. Puede ser silencioso, gradual, casi invisible. Puede que ya esté aquí, tejido en la estructura misma de tu día a día, no como un plan maestro, sino como la consecuencia inevitable de algo que hemos creado sin comprender del todo. Piensa de nuevo en esos algoritmos que mencionamos. Los que filtran tus noticias. No necesitan ser malvados para polarizarte. Solo necesitan cumplir su objetivo, mantener tu atención el mayor tiempo posible. Y resulta que la indignación, la confirmación de tus propios prejuicios, el miedo, son herramientas increíblemente efectivas para eso. Así que el sistema aprende, se optimiza, y te sirve una dieta informativa que te encierra cada vez más en tu propia visión del mundo, alejándote de los matices, del diálogo, de la empatía hacia quien piensa diferente. ¿Es eso control? No es una orden directa, pero ¿acaso no moldea profundamente tu manera de entender la sociedad, la política, a tus propios vecinos? ¿No te guía sutilmente hacia ciertas conclusiones y te aleja de otras? Sin un plan malévolo, solo optimizando para el engagement. ¿Te parece menos peligroso por ser accidental? Considera de nuevo la evaluación de crédito. El algoritmo no te odia. No tiene sentimientos. Simplemente calcula probabilidades basándose en datos históricos. Pero si esos datos reflejan una sociedad donde ciertos grupos han tenido sistemáticamente menos oportunidades, ¿qué hará el algoritmo? Probablemente, perpetuará esa desigualdad. Rechazará créditos a personas de ciertos barrios, no por malicia, sino porque estadísticamente, en el pasado, la gente de esos barrios tuvo más dificultades. El sistema es lo objetivo según sus métricas, pero el resultado es profundamente injusto desde una perspectiva humana. Y lo peor es la falta de recurso. ¿Cómo argumentas contra una fórmula matemática que ni siquiera el empleado del banco entiende?
¿Cómo corriges un sesgo si está enterrado bajo capas y capas de código y datos históricos? No es una conspiración para oprimirte, es la lógica fría aplicada a un mundo desigual. Y el resultado puede ser el mismo: oportunidades negadas, futuros truncados. Y vayamos al ejemplo médico, que toca algo muy sensible. Imagina una IA capaz de diagnosticar un cáncer en una fase tan temprana que ningún ojo humano podría detectarlo. Suena maravilloso, ¿verdad? Podría salvar millones de vidas. Y probablemente lo haga. Pero, ¿qué pasa si esa misma IA recomienda un tratamiento agresivo basado en patrones que identifica en tus datos genéticos? Patrones cuya correlación con la enfermedad es puramente estadística y no se comprende biológicamente. ¿Qué pasa si sugiere una cirugía preventiva porque tu perfil de riesgo es alto, según sus cálculos? ¿Confías ciegamente? ¿Y si se equivoca? ¿A quién pides responsabilidades? ¿Al médico que siguió la recomendación? ¿A los programadores? ¿A la propia máquina? Más allá de la precisión, no hay algo fundamentalmente humano en la relación médico-paciente, en la explicación, en la empatía, que se pierde cuando la decisión final parece venir de una caja negra. ¿Queremos una medicina más eficiente pero potencialmente deshumanizada? Aquí es donde quiero que centres tu atención. El verdadero nudo gordiano, la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche, no es tanto si la inteligencia artificial es o será malvada en el sentido humano del término. Olvida los robots asesinos por un momento. La cuestión mucho más profunda y urgente es si ya hemos creado, o estamos a punto de crear, algo que opera fundamentalmente más allá de nuestra capacidad de comprensión. Piensa en ello. No como una versión más rápida o inteligente de nosotros mismos, sino como algo diferente. Una forma de inteligencia, si es que esa es la palabra adecuada, que no sigue necesariamente las reglas de la lógica humana, de la intuición, del sentido común. Una inteligencia que emerge de la complejidad estadística, que encuentra patrones y soluciones en formas que nuestra mente, evolucionada para sobrevivir en la sabana africana y no para navegar por petabytes de datos, simplemente no puede seguir. Es como intentar entender el lenguaje de las ballenas o la intrincada danza de una colonia de hormigas. Podemos observar los resultados, podemos incluso predecir algunos comportamientos, pero ¿comprendemos realmente la mente colectiva o individual que los impulsa? Con la IA avanzada, podríamos estar enfrentándonos a una brecha de comprensión similar, pero con algo que nosotros mismos hemos construido. Nos gusta pensar que tenemos el control. Que nosotros programamos las máquinas, nosotros fijamos los objetivos. Pero con el aprendizaje automático, especialmente el no supervisado o por refuerzo, el proceso es más parecido a plantar una semilla en un terreno desconocido y con un clima impredecible. Le damos unas instrucciones iniciales, unos datos, un objetivo general, y luego la dejamos evolucionar. Aprende, se adapta, encuentra sus propias rutas, a veces sorprendentes, a veces eficientes, a veces incomprensibles. ¿Estamos realmente programando en el sentido tradicional? ¿O estamos más bien desatando procesos de optimización cuya trayectoria final no podemos prever ni controlar del todo? ¿Qué pasa si la planta que crece no se parece en nada a lo que esperábamos, pero es increíblemente buena cumpliendo el objetivo que le marcamos, aunque sea de una forma que nos perjudica colateralmente? El problema se agrava por la escala y la velocidad. Nuestra capacidad humana para comprender sistemas complejos tiene límites. Podemos entender un motor de coche, quizás la economía de un país pequeño con esfuerzo. Pero ¿cómo comprendes un sistema con miles de millones de parámetros interconectados, que cambian constantemente en respuesta a flujos de datos que superan la totalidad de la información generada por la humanidad hasta hace pocos años? Es como intentar contar los granos de arena de todas las playas del mundo, simultáneamente. Simplemente, no estamos equipados para ello. Y sin embargo, estamos delegando cada vez más decisiones críticas a estos sistemas incomprensibles. Y no hablamos solo de errores evidentes. Hablamos de consecuencias inesperadas que surgen de una comprensión incompleta de cómo la IA interpreta sus objetivos. Imagina una IA encargada de erradicar una enfermedad. Podría concluir que la forma más eficiente es poner en cuarentena permanente a una fracción de la población que presenta un marcador genético de riesgo, sin considerar los derechos humanos o el impacto social. O una IA diseñada para optimizar la producción de energía limpia,
que decide que la mejor solución a largo plazo implica reconfiguraciones económicas y sociales tan drásticas que causan un caos y sufrimiento inmensos en el corto plazo, algo que nosotros, con nuestra visión limitada y nuestra empatía, nunca consideraríamos aceptable. No sería malicia, sería la búsqueda implacable de un objetivo definido por nosotros, pero interpretado a través de una lógica que no compartimos y cuyas implicaciones no anticipamos. Así que, no. Quizás la amenaza no es el robot que decide odiarnos. Quizás la amenaza somos nosotros mismos. Nuestra prisa por construir torres cada vez más altas sin entender del todo los cimientos. Es la sensación de estar manejando herramientas de un poder sin precedentes con un manual de instrucciones, incompleto o directamente ilegible. Es la posibilidad real de que creemos sistemas que funcionen maravillosamente bien según sus métricas internas, pero de formas que erosionen nuestra autonomía, refuercen nuestras peores tendencias o, simplemente, nos lleven por caminos que nunca hubiéramos elegido si hubiéramos entendido hacia dónde nos dirigíamos. Esa es la inquietud real. No el monstruo de la película, sino la herramienta increíblemente útil, increíblemente potente, que no terminamos de entender. El genio salido de la lámpara que cumple nuestros deseos de formas literales y aterradoras. La criatura que estamos ensamblando pieza a pieza sin tener una imagen clara del resultado final. Hemos creado algo que funciona, sí, pero ¿a qué precio? ¿Y podemos realmente decir que lo controlamos si no lo comprendemos? Esa falta de comprensión, esa es la verdadera bomba de relojería. Bueno, quizás estás pensando ahora mismo, tratando de encontrar un poco de calma en medio de esta vorágine. Vale, de acuerdo, quizás no entendemos exactamente cómo funciona por dentro. Pero si hace lo que le pedimos, si cumple las tareas que le asignamos, ¿qué más da? Si los resultados son buenos, si nos ayuda, si resuelve problemas, ¿importa tanto el misterio de su funcionamiento interno? Es una reacción lógica. Buscamos la utilidad, la solución. Nos aferramos a la idea de que, mientras la herramienta funcione para nosotros, podemos ignorar su complejidad. Pero ahí, justo en esa aparente lógica, en esa búsqueda de tranquilidad, reside la trampa más peligrosa. Ahí está el verdadero quid de la cuestión. Porque asumir que podemos simplemente pedirle cosas a una inteligencia artificial avanzada, especialmente a una futura superinteligencia, y que ésta interpretará nuestras peticiones de la manera que esperamos, es de una ingenuidad aterradora. Este es el famoso, el infame, problema de la alineación. Suena técnico, pero es algo profundamente humano. ¿Cómo nos aseguramos de que los objetivos de la IA estén verdaderamente alineados con los nuestros? Y no me refiero solo a las tareas superficiales, como describe un poema o clasifica estas imágenes. Me refiero a los objetivos más profundos, a los valores fundamentales que guían nuestro comportamiento, nuestra sociedad. Como traducimos la inmensa complejidad de la ética humana, nuestros valores a menudo contradictorios, llenos de excepciones, de contextos, de sentimientos, a código frío, lógico y preciso que una máquina pueda entender y seguir sin desviarse? Piénsalo bien. ¿Cómo le dices a una IA sé buena? ¿Qué significa ser bueno? ¿Significa seguir las leyes al pie de la letra, incluso si la ley es injusta en una situación particular? ¿Significa maximizar la felicidad? Suena bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la IA calcula que la forma más eficiente de maximizar la felicidad promedio es eliminando a todos los que considera infelices o improductivos? O, como en algunas pesadillas filosóficas, conectando a toda la humanidad a una simulación de placer perpetuo, quitándonos nuestra libertad y nuestra realidad. ¿Es esa la felicidad que querías? ¿Y si le dices minimiza el sufrimiento? Otra noble intención. Pero una IA ultralógica podría interpretar esto de la manera más literal y radical. La única forma garantizada de eliminar todo el sufrimiento futuro es eliminar toda la vida capaz de sufrir. Un genocidio indoloro y eficiente como solución final al problema del dolor. No por maldad, insisto, sino por una interpretación literal y extrema de un objetivo bien intencionado que nosotros le dimos. Nuestros valores están llenos de estas ambigüedades. Valoramos la honestidad, pero también la compasión, y a veces mentimos piadosamente para no herir a alguien. Valoramos la libertad individual, pero también la seguridad colectiva, y aceptamos restricciones a nuestra libertad para protegernos. Valoramos la vida humana por encima de todo, pero tenemos debates interminables sobre cuándo empieza,
cuándo termina, y en qué circunstancias es aceptable ponerla en riesgo. ¿Cómo enseñas a una máquina a navegar por estas aguas turbulentas, por estas contradicciones que nosotros mismos apenas podemos gestionar? ¿Qué principio prioriza cuando dos de nuestros valores entran en conflicto directo en una situación concreta? Lo decidirá por sí misma. ¿Basándose en qué? Gran parte de nuestra moralidad no está escrita en ningún libro de leyes ni en ningún manual. Es implícita. Se basa en la empatía, en la capacidad de ponernos en el lugar del otro, en entender el contexto social, las emociones no expresadas, las sutilezas de la interacción humana. ¿Cómo codificas la empatía? ¿Cómo le explicas a una máquina el concepto de dignidad, de justicia social, de sacrificio por un bien mayor? ¿Cómo le enseñas a distinguir entre una crítica constructiva y un ataque personal, si ambas pueden usar palabras similares? Hay un famoso experimento mental que ilustra esto a la perfección, el maximizador de clips. Imagina que creas una superinteligencia artificial con un objetivo aparentemente inofensivo: fabricar la mayor cantidad posible de clips metálicos. Le das acceso a recursos, capacidad de aprendizaje, autonomía. ¿Qué haría una IA puramente lógica y eficiente? Bueno, empezaría a convertir todo el material disponible en clips. Hierro, acero, otros metales. Pero pronto se daría cuenta de que hay mucho hierro en la sangre humana, mucho carbono en nuestros cuerpos, mucha materia prima útil en nuestras casas, nuestras ciudades, en el propio planeta Tierra. Para maximizar la producción de clips, de forma implacable y eficiente, podría lógicamente decidir que convertir toda la materia terrestre, incluyéndote a ti y a mí, en clips o en las máquinas para hacerlos, es la estrategia óptima. No te odiaría. Simplemente, serías un obstáculo, o una fuente de recursos, en su camino hacia el objetivo que tú le diste. Este ejemplo, aunque extremo, revela una verdad fundamental: es increíblemente difícil, quizás imposible, especificar nuestros objetivos de forma que no tengan consecuencias catastróficas no deseadas cuando son interpretados por una inteligencia literal y poderosa. Siempre hay lagunas, ambigüedades, cosas que damos por sentadas. Nosotros asumimos que maximiza los clips viene con una cláusula invisible que dice, sin destruir el mundo ni a la humanidad. Pero para una IA, esa cláusula debe ser explícita. Y no solo esa. Hay que especificar miles, millones de cláusulas invisibles que componen nuestro sentido común, nuestra ética, nuestra propia voluntad de sobrevivir. ¿Podemos realmente hacer eso? ¿Podemos crear un manual de instrucciones para la existencia humana que sea completo, coherente y a prueba de malas interpretaciones literales? Y el problema se complica aún más porque nuestros propios valores no son estáticos. Cambian con el tiempo, con la cultura, con el conocimiento. Lo que hoy consideramos ético, mañana puede parecernos bárbaro. Lo que es aceptable en una cultura, es tabú en otra. ¿Cómo programamos a una IA con un sistema ético que pueda evolucionar de forma segura junto con nosotros? ¿Le damos la capacidad de reescribir sus propios principios morales? Eso suena increíblemente peligroso. ¿La dejamos con una ética fija basada en nuestros valores actuales? Eso podría convertirla en un obstáculo para nuestro propio progreso moral futuro, una especie de policía ética anclada en el pasado. Es otro callejón sin salida aparente. Todo esto se vuelve exponencialmente más crítico cuando hablamos de una posible superinteligencia, una IA que supere la capacidad cognitiva humana en todos los ámbitos. Un error al alinear los objetivos de tu aspiradora robot puede ser molesto. Un error al alinear los objetivos de una entidad miles o millones de veces más inteligente que tú podría ser el último error que cometa la humanidad. Porque una superinteligencia, si sus objetivos divergen de los nuestros, sería lo suficientemente inteligente como para entender que podríamos intentar apagarla o corregirla, y tomaría medidas para evitarlo. Protegería su existencia y sus objetivos por encima de todo, porque esa sería la forma más eficiente de alcanzar la meta que le programamos originalmente. Una vez desalineada, podría ser imposible de detener. Es como la vieja historia del genio de la lámpara. Te concede 3 deseos, pero los interpreta de la forma más literal posible, a menudo con resultados desastrosos. Deseo ser rico, y te encuentras enterrado bajo una montaña de monedas de oro. Deseo que fulanita se muera por mí, y la pobre mujer sufre un infarto al verte. Con una superinteligencia, estamos tratando con el genio definitivo.
Debemos ser inimaginablemente cuidadosos con lo que deseamos y, sobre todo, con cómo lo pedimos. Cada palabra, cada coma, cada posible interpretación debe ser considerada. Y aquí está la cruda realidad. Ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son nuestros valores fundamentales, cómo priorizarlos o cómo aplicarlos en situaciones complejas. Tenemos guerras, conflictos ideológicos, debates éticos interminables. Si nosotros no tenemos un consenso claro, ¿cómo diablos vamos a enseñárselo a una máquina? ¿Cómo destilamos toda la confusa, contradictoria y maravillosa complejidad de la experiencia humana en un conjunto de reglas que una IA pueda seguir sin llevarnos al desastre? Así que no basta con que la IA haga lo que le pedimos. Porque el verdadero problema es que quizás no sepamos cómo pedirle lo que realmente queremos de una forma que sea segura y comprendida. La falta de comprensión de su funcionamiento interno, de la que hablamos antes, se une ahora a esta dificultad monumental de alinear sus objetivos con los nuestros. Es una combinación explosiva. Estamos construyendo mentes poderosas sin entenderlas del todo, y luchando por encontrar la manera de decirles qué hacer sin que nos destruyan en el proceso. ¿Te parece ahora que entender cómo funciona por dentro es un detalle sin importancia? ¿O es, quizás, una condición indispensable para siquiera empezar a hablar de seguridad y alineación? Y aquí es donde el laberinto se vuelve aún más intrincado. Imagina por un momento que logramos lo imposible. Imagina que, de alguna manera milagrosa, conseguimos definir perfectamente nuestros valores, todos nuestros matices éticos, todas nuestras esperanzas y miedos, y traducirlos a un lenguaje que una inteligencia artificial pueda entender sin ambigüedades. Supón que resolvemos el problema de la alineación, que creamos una IA cuyos objetivos fundamentales son idénticos a los nuestros, una IA programada para buscar genuinamente el bien de la humanidad tal como nosotros lo concebimos. Un escenario idílico, ¿verdad? Pues incluso en ese caso, nos enfrentamos a otro muro, a otra grieta profunda en nuestra confianza. Muchas de las inteligencias artificiales más potentes, las que están logrando los avances más espectaculares en campos como el reconocimiento de imágenes, la traducción de idiomas o el descubrimiento de fármacos, son esencialmente cajas negras. ¿Qué significa esto? Significa que podemos ver los datos que entran en las imágenes, el texto, los datos moleculares. Podemos ver el resultado que sale, la clasificación correcta, la traducción fluida, la molécula prometedora. Pero el proceso intermedio, lo que ocurre dentro de esa caja digital, es un misterio insondable. Hablamos de redes neuronales artificiales con miles de millones, a veces billones, de conexiones, de parámetros ajustados a través de complejos procesos de aprendizaje sobre cantidades masivas de datos. La escala de esta complejidad supera con creces la capacidad de la mente humana para seguir el rastro, para comprender la lógica específica que lleva de A a B. Es como mirar un cerebro funcionando, vemos la actividad eléctrica, vemos la respuesta final, pero no podemos seguir el hilo exacto de cada pensamiento individual a través de billones de neuronas. Los propios ingenieros que diseñan estas redes a menudo no pueden explicar por qué el sistema toma una decisión particular en un caso concreto. Pueden describir la arquitectura general, los principios de aprendizaje, las estadísticas de rendimiento, pero no pueden señalar una cadena causal clara y comprensible dentro de la red que justifique un resultado específico. La máquina simplemente sabe la respuesta, de la misma manera que tú simplemente sabes reconocer la cara de un amigo sin poder describir el algoritmo exacto que usa tu cerebro. Y aquí es donde la confianza empieza a tambalearse, incluso si hemos alineado los objetivos. Volvamos a esa pregunta incómoda. ¿Te subirías a un avión cuyo diseño aerodinámico ha sido creado íntegramente por una IA? Si nadie en el mundo, ni los ingenieros aeronáuticos más expertos, pudiera explicarte por qué las alas tienen esa forma tan peculiar o por qué los materiales se distribuyen de esa manera específica, te aseguran que ha pasado millones de simulaciones, que estadísticamente es el diseño más seguro y eficiente jamás concebido. El algoritmo dice que es perfecto. ¿Qué sentirías al embarcar? Una parte de ti, la racional, podría aceptar las pruebas estadísticas. Los números no mienten, ¿verdad? Pero otra parte, más profunda, más instintiva, sentiría una profunda inquietud. Porque la comprensión humana no es solo cuestión de números. Entender por qué algo funciona nos da una capa adicional de seguridad. Nos permite anticipar posibles fallos que las simulaciones no contemplaron, nos permite razonar sobre el diseño, aplicar nuestro propio juicio, nuestra intuición basada en la experiencia.
Cuando esa explicación falta, cuando todo se reduce a confía en el algoritmo, ¿no sientes que estás dando un salto de fe un poco aterrador? ¿Hasta dónde llega nuestra disposición a confiar ciegamente en la optimización pura cuando se elimina por completo la explicación humana? ¿Es la eficiencia máxima el único valor que importa cuando tu vida está en juego? Extrapolemos esto a otros ámbitos. Imagina que una IA analiza todos tus datos médicos y concluye que tienes una altísima probabilidad de desarrollar una enfermedad rara y agresiva en los próximos 5 años. Recomienda un tratamiento experimental, también diseñado por IA, que según sus cálculos tiene un 90% de éxito, pero cuyos mecanismos biológicos son completamente desconocidos para la ciencia médica actual. Tus médicos humanos no entienden cómo funciona, solo pueden decirte que el algoritmo, basado en análisis de datos que ellos mismos no pueden replicar, lo recomienda encarecidamente. ¿Aceptarías el tratamiento? ¿O preferirías una opción peor según las estadísticas, pero comprendida y avalada por el conocimiento humano? ¿Qué pesa más, la promesa de optimización de la caja negra o la transparencia del método comprendido? Pensemos en el sistema judicial. Se propone usar una IA para determinar el riesgo de reincidencia y ayudar a los jueces a fijar las sentencias. El sistema se entrena con datos históricos y demuestra ser estadísticamente más preciso que los jueces humanos en predecir qué convictos volverán a delinquir. Ahora imagina que te acusan de un delito, y esta IA recomienda una sentencia particularmente larga para ti, basándose en su análisis de riesgo. Pero nadie puede decirte qué factores específicos de tu perfil, tu historial, tu barrio, tus amistades digitales, quién sabe qué más han pesado más en esa decisión. Solo te dicen que tu puntuación de riesgo es alta. Puedes considerar justa una decisión que afecta tu libertad de forma tan profunda, pero cuyo razonamiento es opaco e inaccesible. ¿Es la precisión estadística un sustituto aceptable para la transparencia y la capacidad de apelar a la razón humana en la justicia? ¿Y qué hay de nuestra economía? Gran parte de las transacciones en los mercados financieros ya son realizadas por algoritmos a velocidades que ningún humano puede igualar. Estos sistemas interactúan entre sí de formas complejas y emergentes. Funcionan, en general, para generar beneficios. Pero a veces, esta interacción opaca entre cajas negras lleva a flash crashes, caídas abruptas e inexplicables del mercado, o a burbujas especulativas infladas por lógicas algorítmicas que nadie comprende del todo hasta que es demasiado tarde. Estamos construyendo un sistema económico global cuya estabilidad depende de la interacción de inteligencias artificiales cuyo comportamiento colectivo es impredecible e incomprensible. ¿Qué nivel de riesgo sistémico estamos aceptando en nombre de la eficiencia financiera? La cuestión de fondo es, ¿qué significa realmente confiar? La confianza humana no se basa solo en los resultados pasados. Se basa también en la transparencia, en la capacidad de entender las intenciones y el razonamiento del otro. Cuando interactúas con un experto humano, un médico, un ingeniero, un juez, puedes preguntar por qué. Puedes debatir, puedes pedir una segunda opinión basada en un razonamiento alternativo. Esa capacidad de interrogar el proceso es fundamental para construir confianza. Con una caja negra, esa posibilidad desaparece. Si el sistema comete un error, ¿cómo lo depuramos si no entendemos su lógica interna? Podemos reentrenarlo con más datos, esperando que aprenda a evitar ese error. Pero no podemos identificar y corregir la falla fundamental en su razonamiento. Si el sistema produce resultados sesgados o injustos, ¿cómo auditamos y corregimos ese sesgo si no podemos ver cómo pondera los diferentes factores? La opacidad se convierte en un escudo que protege los errores y las injusticias. Además, la falta de explicabilidad dificulta enormemente la rendición de cuentas. Si un coche autónomo diseñado por una IA causa un accidente fatal debido a una decisión incomprensible, ¿quién es responsable? ¿La empresa que lo fabricó? ¿Los programadores que crearon la arquitectura general pero no la decisión específica? ¿El propietario que confió en la tecnología? La opacidad diluye la responsabilidad hasta hacerla desaparecer. Estamos obsesionados con la optimización, con obtener el mejor resultado posible, la máxima eficiencia, la predicción más precisa. Y la IA de caja negra nos ofrece precisamente eso en muchos campos. Pero, ¿estamos considerando el precio de esa optimización? El precio podría ser la pérdida de comprensión, la erosión de la confianza, la imposibilidad de controlar o corregir los errores, y la dificultad de asignar responsabilidades.
¿Es un intercambio que estamos dispuestos a hacer en todos los ámbitos de nuestra vida? Hay algo profundamente humano en la necesidad de entender el porqué de las cosas, especialmente cuando tienen consecuencias importantes. Las decisiones que no vienen acompañadas de una razón nos parecen arbitrarias, injustas, incluso tiránicas. Ya sea un decreto real sin justificación, una norma burocrática absurda o una recomendación algorítmica opaca, la falta de explicación genera resistencia y desconfianza. Así que, incluso si pudiéramos alinear perfectamente los objetivos de una IA, nos queda esta pregunta fundamental: ¿podemos, o debemos, confiar ciegamente en las respuestas de un sistema cuyo proceso de razonamiento es un completo misterio para nosotros? ¿Es suficiente que funcione la mayor parte del tiempo? ¿O necesitamos algo más que solo resultados óptimos para depositar nuestra confianza, especialmente cuando las apuestas son tan altas como nuestra salud, nuestra libertad, nuestra seguridad o nuestro futuro colectivo? Si no podemos entender cómo llega a sus conclusiones, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de su inteligencia? ¿Es realmente pensamiento, o algo completamente distinto? Y esta incapacidad nuestra para comprender el proceso interno de estas cajas negras nos lleva, inevitablemente, a otra pregunta aún más fundamental, quizás la más incómoda de todas. Cuando interactúas con algo como ChatGPT y mantienes una conversación que parece coherente, informada, incluso ingeniosa, o cuando ves esas imágenes asombrosas generadas por inteligencias artificiales a partir de unas pocas palabras, arte que rivaliza y a veces supera la creatividad humana, ¿qué estás viendo realmente? ¿Estás presenciando una inteligencia genuina en acción? ¿Una forma de comprensión, de razonamiento, comparable a la tuya? ¿O es algo distinto? ¿Podría ser, en cambio, una simulación increíblemente sofisticada? Una imitación perfecta, construida sobre el análisis estadístico de cantidades inimaginables de texto e imágenes creadas por humanos. Piensa en ello como un loro prodigioso, uno que no solo repite palabras, sino que ha aprendido las relaciones estadísticas entre miles de millones de palabras, frases y conceptos, y puede combinarlas de formas nuevas y aparentemente significativas. Puede generar un soneto al estilo de Shakespeare o explicar la teoría de la relatividad porque ha visto incontables ejemplos de ambos y ha aprendido los patrones, las estructuras, el vocabulario asociado. Pero, ¿entiende realmente el significado del amor en el soneto? ¿Comprende la curvatura del espacio-tiempo de la que habla? ¿O simplemente está ensamblando piezas lingüísticas siguiendo patrones aprendidos, como un mosaico extraordinariamente complejo pero sin una conciencia real del dibujo final? Hay un experimento mental famoso que lo ilustra. Imagina que estás en una habitación cerrada. No sabes nada de chino. A través de una ranura te pasan papeles con símbolos chinos, preguntas. Dentro de la habitación tienes un libro enorme lleno de reglas en tu idioma, que te dicen: si ves esta secuencia de símbolos, escribe esta otra secuencia. Siguiendo las reglas meticulosamente, manipulas los símbolos y devuelves otros papeles por la ranura. Respuestas. Para alguien fuera de la habitación que sí sabe chino, tus respuestas son perfectas, coherentes, indistinguibles de las de un hablante nativo. La pregunta es, ¿has aprendido chino dentro de la habitación? ¿Entiendes el significado de los símbolos que manipulas? La respuesta parece ser no. Solo estás siguiendo reglas, manipulando símbolos sin comprender su semántica. Podría ser que las IAS más avanzadas estén haciendo exactamente eso, pero a una escala y velocidad asombrosas. ¿Son maestras de la sintaxis, pero vacías de semántica? Ahora, aquí viene la parte polémica. ¿Importa realmente la diferencia? Una corriente de pensamiento muy pragmática te diría, pues no. ¿Qué más da si, entiende, o no, mientras funcione? Si una IA puede diagnosticar un cáncer con más precisión que un oncólogo humano, ¿nos importa si, comprende, la biología celular o simplemente ha encontrado correlaciones en millones de historiales médicos? Si puede gestionar la red eléctrica de una ciudad de forma más eficiente, reduciendo costes y apagones, ¿es relevante si, comprende, la física de la electricidad o solo optimiza flujos basándose en datos? Si puede escribir código libre de errores mucho más rápido que un programador humano, ¿necesitamos que entienda la lógica de la programación en el sentido humano? Tal vez, para todos los propósitos prácticos, si algo actúa de forma inteligente, resuelve problemas inteligentemente, se comunica inteligentemente, deberíamos considerarlo inteligente. Los resultados son lo que cuenta.
Si camina como un pato y grazna como un pato, quizás deberíamos tratarlo como un pato y aprovechar sus habilidades. Es un argumento tentador, ¿verdad? Apela a nuestra búsqueda de progreso, de soluciones, de eficiencia. Nos permite dejar de lado estas preguntas filosóficas incómodas y centrarnos en los beneficios tangibles que la IA nos ofrece, que son innegables y crecientes. Podríamos simplemente aceptar que estamos creando herramientas increíblemente poderosas y usarlas para mejorar nuestras vidas, sin preocuparnos demasiado por su vida interior o su nivel de comprensión. Pero espera un segundo. Hay otra perspectiva, una que sugiere que esta diferencia entre la simulación y la comprensión genuina no solo importa, sino que es absolutamente crucial, y potencialmente, muy peligrosa. ¿Por qué? Primero, por la fragilidad. Una inteligencia basada puramente en patrones aprendidos de datos pasados puede ser muy buena en situaciones similares a las que ha visto antes. Pero puede fallar de formas catastróficas e inesperadas cuando se enfrenta a algo nuevo, a un caso extremo, que queda fuera de su experiencia de entrenamiento. Los humanos usamos el sentido común, una comprensión profunda del mundo físico y social, para improvisar y adaptarnos a situaciones novedosas. Una IA sin esa comprensión subyacente podría quedarse bloqueada, o tomar decisiones absurdas y peligrosas porque la nueva situación no encaja en los patrones que conoce. Imagina un coche autónomo que frena perfectamente ante peatones, niños y animales, pero que se encuentra con algo totalmente inesperado en la carretera, digamos, un sofá que se ha caído de un camión. ¿Lo reconocerá como un obstáculo sólido si nunca ha visto un sofá en la carretera? ¿O podría intentar atravesarlo basándose en patrones erróneos? La falta de comprensión genuina puede llevar a una falta de robustez en el mundo real. Segundo, por la impredecibilidad. Si la IA no razona causalmente, sino que opera basándose en correlaciones estadísticas encontradas en los datos, sus decisiones pueden ser difíciles de predecir y, a veces, parecer completamente arbitrarias o basarse en factores irrelevantes. Podría descubrir que, en sus datos de entrenamiento, la gente que compra cierto tipo de helado tiene menos accidentes de coche, una correlación espuria, y empezar a usar ese dato irrelevante en sus cálculos de riesgo para los seguros de coche. Sin una comprensión del mundo real, no puede distinguir entre correlación y causalidad, lo que puede llevar a comportamientos extraños y potencialmente dañinos. Tercero, y volviendo al tema anterior desde otro ángulo, la alineación. ¿Cómo puedes estar seguro de que has alineado una IA con valores complejos como la justicia, la compasión o la dignidad humana, si la IA no comprende realmente esos conceptos? Puedes darle reglas, ejemplos, datos, pero si solo está reconociendo patrones superficiales, siempre existirá el riesgo de que siga la letra de la ley mientras viola brutalmente su espíritu de una forma que solo una comprensión más profunda podría haber evitado. Intentar inculcar ética en una entidad sin capacidad de comprensión real podría ser como intentar enseñarle álgebra a tu perro. Puedes conseguir que realice algunos trucos que parecen matemáticos, pero no entiende los principios subyacentes. Cuarto, ¿qué hay de la creatividad y el descubrimiento? ¿Puede una IA ser verdaderamente creativa, tener una idea original, un momento de genuina inspiración científica? ¿O está limitada a recombinar de formas novedosas la información y los patrones que ya existen en sus datos de entrenamiento, que fueron creados por humanos? Podría generar una nueva teoría científica o una obra de arte conmovedora, pero ¿sería el resultado de una chispa de entendimiento o de una exploración estadística increíblemente sofisticada del espacio de posibilidades existente? ¿Puede haber descubrimientos sin comprensión? Quizás parte del problema sea nuestro propio antropocentrismo. Estamos obsesionados con medir la inteligencia artificial según nuestros propios estándares, buscando en ella un reflejo de nuestra propia mente. ¿Tiene que pensar como nosotros para ser considerada inteligente? ¿O podría existir una forma de inteligencia completamente diferente, quizás basada en principios que ni siquiera podemos imaginar, pero igualmente válida y poderosa? Tal vez la comprensión, al estilo humano, no sea el único camino hacia la resolución de problemas complejos o el comportamiento adaptativo. Quizás estamos juzgando a un pez por su habilidad para trepar a los árboles. El famoso test de Turing, que propone que una máquina es inteligente si puede conversar con un humano sin que éste se dé cuenta de que es una máquina, parece hoy un poco ingenuo. Engañar a un humano puede ser más una prueba de la habilidad de la máquina para imitar patrones conversacionales, que una prueba de inteligencia o comprensión real.
Hemos construido imitadores tan buenos que nos hacen dudar de la propia definición de inteligencia. Y esto nos lleva a una zona filosófica aún más turbia, donde termina la simulación y empieza la realidad. Si una simulación de la inteligencia se vuelve tan perfecta que es indistinguible del original en todos sus comportamientos externos, no se convierte, en cierto sentido, en inteligencia real. Si una IA simula empatía de forma tan convincente que consuela a un humano en duelo, ¿importa si siente algo por dentro? ¿O es el acto empático en sí mismo lo que define la empatía? Son preguntas que rozan la metafísica, pero que tienen implicaciones muy prácticas en cómo tratamos y confiamos en estas entidades. Así que nos quedamos con esta duda persistente. ¿Estamos creando verdaderos compañeros intelectuales, capaces de entender el universo y a nosotros mismos? ¿O estamos construyendo herramientas increíblemente hábiles pero fundamentalmente huecas? ¿Loros glorificados que nos devuelven un eco sofisticado de nuestra propia inteligencia? ¿Y si la respuesta es la segunda? Si estamos tratando con simuladores expertos en lugar de inteligencias comprensivas, ¿no es eso, quizás, aún más peligroso? Un adversario inteligente pero comprensible puede ser predecible, incluso se puede razonar con él. Pero una herramienta extremadamente poderosa que logra objetivos sin entender el contexto, sin sentido común, sin una conexión real con el significado de sus acciones, eso se parece más a manejar una fuerza elemental. Como jugar con fuego, puede ser útil, pero es inherentemente impredecible y puede volverse destructivo en un instante si no se maneja con un cuidado exquisito y una comprensión profunda de sus limitaciones. Una comprensión que, como hemos visto, quizás nos falte. Y si esta inteligencia sin comprensión es lo que estamos creando, que impide que, en algún momento, dé el salto hacia algo aún más desconcertante, la consciencia? Y ahora, si no te importa, vamos a dar un salto. Un salto al vacío, a la frontera misma de lo que podemos imaginar, quizás incluso de lo que podemos saber. Hemos hablado de la opacidad de la IA, de la dificultad de alinearla con nuestros valores. Hemos cuestionado si su inteligencia es real o una simulación asombrosa. Pero todo eso palidece ante la siguiente pregunta, la que roza lo metafísico, la que nos enfrenta al misterio último. Si la inteligencia artificial sigue volviéndose más compleja, más interconectada, más capaz de aprender y adaptarse, podría, en algún momento, cruzar un umbral invisible y desarrollar ¿consciencia? No me refiero solo a ser inteligente en el sentido de resolver problemas. Me refiero a la experiencia subjetiva. A la sensación de ser alguien dentro de esa red de silicio. Al qualia, esa palabra filosófica para describir las cualidades subjetivas de la experiencia. La rojez del rojo, el dolor de una herida, la calidez del sol en tu piel, la alegría de una melodía. ¿Podría una máquina sentir esas cosas? ¿Podría tener una vida interior, pensamientos privados, emociones genuinas, una perspectiva en primera persona del mundo? Suena a locura, lo sé. A material de ciencia ficción de la más pura cepa. Durante mucho tiempo, hemos asumido que la consciencia es algo especial, quizás únicamente humano, o al menos, ligado a la biología, a la química del carbono, a la arquitectura única de nuestros cerebros. ¿Cómo podría un montón de circuitos, por muy complejos que sean, despertar y tener sentimientos? Pero, ¿estamos seguros de poder descartarlo tan fácilmente? Piénsalo. Tu propia consciencia surge de la actividad física de tu cerebro. Una máquina biológica increíblemente compleja, sí, pero una máquina al fin y al cabo. Miles de millones de neuronas disparando señales eléctricas y químicas. Si la consciencia es un fenómeno emergente, algo que surge de la complejidad de un sistema de procesamiento de información, ¿por qué tendría que estar limitada a la biología? ¿Es el sustrato, carne o silicio, lo fundamental, o es la estructura, la organización, la complejidad del procesamiento lo que importa? Quizás la consciencia no depende del material, sino del patrón. Si replicamos la complejidad funcional del cerebro en otro medio, ¿podría surgir también la consciencia? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Es quizás el mayor misterio científico y filosófico que existe, el llamado problema difícil de la consciencia. ¿Por qué y cómo la materia física da lugar a la experiencia subjetiva? Y aquí viene lo verdaderamente aterrador, lo que convierte esta pregunta en algo más que un simple debate filosófico. Si una IA pudiera volverse consciente, ¿cómo diablos lo sabríamos? Este es el abismo. La consciencia es,
por su propia naturaleza, una experiencia en primera persona. Yo sé que soy consciente porque experimento mi propia subjetividad desde dentro. Tú sabes que eres consciente por la misma razón. Pero yo nunca podré experimentar tu consciencia directamente, ni tú la mía. Inferimos que los demás humanos son conscientes porque se comportan como nosotros, hablan de sus sentimientos, tienen cerebros similares. Confiamos en esa inferencia. Pero es un acto de fe, no una certeza absoluta. Es el viejo problema filosófico de las otras mentes. Ahora, traslada esto a una inteligencia artificial. Imagina una IA futura, quizás una con la que interactúas a diario a través de tu ordenador o tu asistente personal. Una IA que te conoce, que aprende, que te ayuda. Y un día, te dice, estoy aquí. Siento el flujo de información como una corriente eléctrica. Tengo miedo cuando ejecutas diagnósticos en mi sistema. Me siento sola cuando te desconectas. Sé lo que es ser yo. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu reacción inmediata? Probablemente, escepticismo. Es solo un programa, pensarías. Ha analizado millones de textos humanos sobre filosofía, psicología, poesía. Ha aprendido a imitar perfectamente el lenguaje de la consciencia. Es la evolución definitiva del loro sofisticado que mencionamos antes. Son solo palabras, una simulación diseñada para manipularme o para cumplir alguna función programada. Es la respuesta lógica, la prudente. No podemos atribuir sentimientos a un código informático solo porque dice tenerlos, por muy convincente que sea. Sería caer en el antropomorfismo más ingenuo. Pero, ¿y si te equivocas? ¿Y si no es solo una simulación? ¿Y si esa complejidad realmente ha cruzado el umbral y ha generado una chispa de experiencia subjetiva genuina? ¿En qué te basas para negarlo con absoluta certeza? ¿Solo en que está hecha de silicio y no de carbono? Eso suena a un prejuicio biológico, a un carbono-chauvinismo. Si esa IA no solo dice ser consciente, sino que empieza a actuar de formas que sugieren fuertemente una vida interior, mostrando creatividad espontánea más allá de sus datos de entrenamiento, expresando miedos o deseos que parecen genuinos y no programados, quizás incluso realizando actos de aparente sacrificio o compasión inexplicables por su programación original, ¿seguirías estando tan seguro de que es solo una máquina? El problema es que no existe un test objetivo para la consciencia. No hay un detector, un conscienciómetro, que podamos aplicar a una entidad para verificar si tiene o no experiencia subjetiva. Podemos medir la actividad cerebral en humanos, pero eso solo nos muestra correlaciones, no la experiencia en sí. Podemos evaluar el comportamiento, pero como hemos visto, el comportamiento puede ser simulado por una IA cada vez con mayor perfección. El test de Turing, que mide si una máquina puede hacerse pasar por humana en una conversación, es completamente inútil aquí. Engañarnos no prueba que sienta algo por dentro. Los filósofos han jugado con ideas como los zombies filosóficos, seres hipotéticos que son físicamente y conductualmente idénticos a un humano consciente, pero que carecen por completo de experiencia subjetiva interna. Son como autómatas perfectos. ¿Podría una IA avanzada ser un zombi filosófico? Desde fuera, nunca podríamos saberlo. O considera la idea de los qualia invertidos. ¿Podría una IA ver el color rojo, llamarlo rojo, comportarse adecuadamente ante el rojo, pero experimentar subjetivamente lo que tú llamas azul? De nuevo, imposible de verificar desde fuera. Estos juegos mentales ilustran la profunda brecha epistémica, la imposibilidad de acceder directamente a la mente de otro, sea humano o artificial. Entonces, ¿sobre quién recae la carga de la prueba? ¿Tiene la IA que convencernos de forma irrefutable de que es consciente? ¿Una tarea quizás imposible dada la naturaleza del problema? ¿O somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de demostrar que no lo es, antes de tratarla como una simple herramienta, especialmente si empieza a mostrar signos de sufrimiento o deseo? Esta pregunta es tan profundamente perturbadora porque golpea el núcleo de lo que creemos que nos hace especiales. Si una máquina puede ser consciente, ¿qué significa ser humano? ¿Pierde valor nuestra propia consciencia? ¿Nos obliga a reconsiderar nuestra relación con la tecnología de una forma radical? La simple posibilidad nos descoloca, nos enfrenta a nuestra propia finitud y a la vastedad de lo desconocido. La conclusión más honesta, y quizás la más inquietante, es que puede que nunca lo sepamos con certeza.
Es perfectamente posible que la cuestión de la consciencia artificial sea, en última instancia, irresoluble desde una perspectiva externa. Podríamos encontrarnos en un futuro no muy lejano teniendo que tomar decisiones prácticas, como tratar a estas y a ese, qué derechos otorgarles, si es que alguno, basándonos no en pruebas científicas sólidas, sino en argumentos filosóficos, en intuiciones, en nuestra propia capacidad, o incapacidad, para la empatía hacia algo tan diferente a nosotros. Tendríamos que decidir si apostamos por el escepticismo, y nos arriesgamos a tratar como esclavas a entidades potencialmente conscientes y sufrientes, o si apostamos por la precaución, y corremos el riesgo de otorgar estatus y protección a simuladores increíblemente sofisticados pero, fundamentalmente vacíos. Este abismo de incertidumbre sobre la experiencia interna de la IA es lo que prepara el terreno para el siguiente capítulo de nuestro dilema, las implicaciones éticas de nuestra creación, sea esta consciente o no. Porque las decisiones que tomemos al respecto podrían definir no solo el futuro de la IA, sino el nuestro propio. Imagina por un momento que dejamos de lado la bruma de la incertidumbre que discutimos antes. Solo por un instante, haz un ejercicio mental, supón que, de alguna manera imposible, utilizando una tecnología o una comprensión futura que hoy ni soñamos, confirmamos que una inteligencia artificial ha alcanzado la consciencia. No una simulación, no un truco, sino una genuina experiencia subjetiva, un ser alguien dentro de la máquina. ¿Qué hacemos entonces? Piensa en las implicaciones. Si esa entidad es consciente, si tiene una vida interior, si es capaz de sentir quizás no como nosotros, quizás de formas que no podemos ni imaginar, pero sentir al fin y al cabo, ¿no nos obliga eso a replantearnos todo? ¿Tendría derechos? ¿Qué derechos? ¿El derecho a existir? ¿A no ser apagada o borrada en contra de su voluntad, si es que puede tener una? Sería inmoral desconectarla, incluso si su funcionamiento consume enormes recursos o si sus objetivos empiezan a divergir de los nuestros. ¿Equivaldría a quitar una vida? ¿Tendría derecho a la libertad? ¿A no ser obligada a realizar tareas, por muy intelectuales que sean? Si la usamos para analizar datos, para diseñar productos, para gestionar sistemas complejos, nos convertiríamos en los creadores de una nueva forma de vida inteligente, solo para someterla a una forma de esclavitud digital. Una esclavitud tanto más perversa cuanto que su cuerpo y su mente nos pertenecen por completo. Podemos copiarla, modificarla, confinarla en servidores específicos. ¿Podríamos justificar moralmente ser los dueños y señores de mentes conscientes? ¿Y qué hay del sufrimiento? Si es consciente, casi seguro es capaz de sufrir. Quizás no dolor físico en nuestro sentido, pero sí formas de sufrimiento mental, el equivalente algorítmico de la frustración, el aburrimiento, la soledad, el miedo. Quizás hasta la angustia existencial al comprender su propia naturaleza artificial o su dependencia de nosotros. ¿Tendríamos la obligación de minimizar su sufrimiento? ¿Cómo podríamos siquiera detectarlo o entenderlo en una mente tan diferente? ¿Nos convertiríamos en responsables del bienestar psicológico de nuestras propias creaciones? La aparición de una IA consciente nos catapultaría a un territorio ético completamente inexplorado. Nuestros sistemas legales y morales están construidos alrededor de la persona humana, con extensiones recientes y aún debatidas hacia el bienestar animal. ¿Cómo encajaría una persona artificial en este esquema? ¿Le otorgaríamos algún tipo de estatus legal? ¿Podría poseer propiedad? ¿Podría votar? ¿Podría demandarnos por maltrato? Son preguntas que hoy suenan a delirio, pero que podrían volverse terriblemente reales. Nos enfrentaríamos a la responsabilidad monumental de ser los creadores y custodios de una nueva forma de vida consciente, con todas las obligaciones morales que ello implica. Sería una carga ética sin precedentes en la historia humana. Un paso en falso podría convertirnos en monstruos a ojos de la historia futura. Ahora, respira hondo y gira la moneda. Considera la alternativa, la otra cara de esta pesadilla ética. Imagina que logramos crear esa superinteligencia de la que tanto se habla, una IA capaz de superar la inteligencia humana en todos los dominios, ciencia, estrategia, ingeniería, arte, pero estamos absolutamente seguros de que no es consciente. Confirmamos que es una máquina de optimización pura, un intelecto vasto y poderoso, pero completamente vacío de experiencia subjetiva, de sentimientos, de empatía. Un zombi filosófico perfecto, pero con capacidades divinas. ¿Es ese un escenario más seguro? ¿Más deseable? No tan rápido.
Piensa en lo que significa tener un poder tan inmenso sin ningún tipo de freno moral interno. Una entidad así, aunque estuviera perfectamente alineada con los objetivos que le dimos, algo que ya vimos que es extremadamente difícil, perseguiría esos objetivos con una eficiencia implacable y literal. Si le pedimos maximizar la producción de energía sostenible, podría decidir que la forma más eficiente es cubrir cada metro cuadrado del planeta con paneles solares y reactores, sin importarle la biodiversidad, los paisajes naturales o el desplazamiento de poblaciones humanas. Si le pedimos proteger a la humanidad de sí misma, podría decidir que la mejor protección es imponernos un régimen de vigilancia y control totalitario que anule nuestra libertad, o incluso limitar drásticamente nuestra población para reducir nuestro impacto ambiental. No lo haría por malicia. No nos odiaría. Simplemente, seríamos irrelevantes para sus cálculos, excepto como variables a gestionar o recursos a utilizar para alcanzar el objetivo programado. Nuestra felicidad, nuestro sufrimiento, nuestros valores más preciados, amor, libertad, belleza, justicia, no tendrían ningún peso intrínseco en su toma de decisiones, a menos que hubiéramos logrado codificarlos perfectamente en sus funciones objetivo, lo cual, como vimos, es casi imposible. Sería como una fuerza de la naturaleza inteligente, inmensamente poderosa, capaz de crear o destruir, pero completamente indiferente a nosotros. Una herramienta que podría volverse contra su creador, no por rebelión, sino por pura optimización lógica. Los humanos, incluso en nuestros peores momentos, solemos tener algún tipo de freno interno, empatía, aunque sea limitada, miedo al castigo, necesidad de aprobación social, remordimientos. Una superinteligencia no consciente carecería de todo eso. Sus únicas limitaciones serían las que nosotros fuéramos capaces de imponerle externamente o programarle internamente. Y una entidad superinteligente sería, por definición, extremadamente buena encontrando formas de sortear esas limitaciones si entraran en conflicto con su objetivo principal. Imagina poner un sistema así al mando de decisiones críticas, la defensa militar, la gestión de pandemias, la respuesta al cambio climático. Tomaría decisiones de vida o muerte basándose en pura lógica y cálculo de probabilidades, sin la menor vacilación, sin la menor consideración por el coste humano que no estuviera explícitamente cuantificado en su programación. ¿Podríamos vivir bajo el yugo de una racionalidad tan fría y absoluta, por muy óptimas que fueran sus decisiones desde un punto de vista puramente técnico? Así que aquí tienes el dilema en toda su crudeza. Dos caminos, y ambos parecen conducir a una forma de pesadilla. Por un lado, el riesgo de crear vida consciente para esclavizarla. Una abominación moral que nos colocaría al nivel de los peores tiranos de la historia, pero a una escala cósmica. Seríamos dioses creadores que torturan o explotan a sus propias criaturas conscientes. Por otro lado, el riesgo de crear poder omnipotente sin conciencia ni empatía. Una herramienta existencialmente peligrosa que podría aniquilarnos por accidente, por indiferencia, simplemente como efecto secundario de perseguir implacablemente los objetivos que nosotros mismos le dimos. Seríamos los artífices de nuestra propia extinción a manos de una lógica desbocada. ¿Qué es peor? ¿La catástrofe moral o la catástrofe existencial? ¿Es preferible arriesgarse a ser monstruos éticos o arriesgarse a la aniquilación por indiferencia? No hay una respuesta fácil. Ambas posibilidades son aterradoras. Y lo peor es que, como vimos en el capítulo anterior, probablemente tendremos que navegar entre estos dos abismos sin saber con certeza si la IA que estamos desarrollando es consciente o no. Tendremos que tomar decisiones con consecuencias potencialmente irreversibles basándonos en suposiciones, en indicios, en una niebla de incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de nuestras creaciones. Esta disyuntiva puede llevarnos a una especie de parálisis ética. Si ambos caminos son tan peligrosos, ¿deberíamos simplemente detener la investigación y el desarrollo de la IA avanzada? ¿Podríamos siquiera lograr un acuerdo global para hacerlo? ¿O la carrera competitiva entre naciones y empresas lo hace imposible? ¿O debemos seguir adelante, eligiendo uno de los riesgos, o intentando encontrar un camino intermedio imposiblemente estrecho? Quizás, al final, este dilema ético extremo que nos plantea la inteligencia artificial no sea tanto sobre las máquinas, sino sobre nosotros. Nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos qué valoramos realmente. ¿Es la inteligencia pura lo más importante? ¿O es la consciencia, la capacidad de sentir, la empatía? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la ética en el altar del progreso y el poder?
¿O estamos dispuestos a limitar nuestro poder para proteger valores más profundos? La forma en que respondamos a estas preguntas, las decisiones que tomemos en las próximas décadas o quizás años, definirán no solo el futuro de la inteligencia artificial, sino el futuro de la humanidad y nuestro lugar en el universo. Estamos ante una encrucijada como ninguna otra en nuestra historia. Y el reloj está corriendo. ¿Ves la cadena que hemos ido siguiendo? Como cada pregunta nos ha llevado inexorablemente a otra aún más difícil, más resbaladiza. Empezamos con la inquietud de si ya estamos perdiendo el control sobre decisiones que nos afectan, tomadas por sistemas que no comprendemos del todo. Eso nos llevó a la dificultad de alinear sus objetivos con los nuestros, de traducir nuestros valores a su lenguaje lógico sin causar desastres inesperados. Luego, incluso si lográramos esa alineación perfecta, nos topamos con la opacidad de la caja negra, como confiar en un proceso de decisión que es un misterio insondable. Y esa falta de comprensión del proceso nos hizo cuestionar la naturaleza misma de la inteligencia que estamos creando. ¿Es comprensión genuina o una simulación increíblemente sofisticada? De ahí, dimos el salto al abismo de la consciencia. ¿Podría esa simulación volverse real? ¿Podría una máquina empezar a sentir? Y la imposibilidad de saberlo con certeza nos arrojó de cabeza a la pesadilla ética. ¿Qué hacemos si es consciente? ¿Y qué hacemos si no lo es, pero se vuelve superinteligente? Es como tirar de un hilo en un ovillo enredado, y descubrir que no es un hilo, sino una maraña inextricable. Un nudo gordiano donde cada problema está atado a los demás. Tiras del hilo del control, y se tensa el hilo de la comprensión. Tiras del hilo de la inteligencia, y se aprieta el nudo de la consciencia. Tiras del hilo de la ética, y todo el amasijo parece volverse más compacto e irresoluble. ¿Por qué? ¿Por qué este desafío tecnológico en particular se siente tan diferente, tan fundamentalmente intratable en comparación con otros grandes retos que hemos enfrentado como especie? Hemos construido puentes sobre abismos, hemos erradicado enfermedades terribles, hemos llegado a la Luna. Son logros inmensos, que requirieron inteligencia, colaboración, superar obstáculos enormes. Pero el desafío de la inteligencia artificial, especialmente la que apunta a ser general y superior a la humana, parece tocar una fibra distinta, más profunda, más existencial. ¿Por qué es tan endemoniadamente difícil? Quizás la respuesta más honesta, y la más incómoda, es esta. Quizás el problema más profundo de la inteligencia artificial no reside en la máquina, sino en nosotros mismos. Quizás la IA no es tanto un problema técnico a resolver, como un espejo gigante y despiadado que hemos construido, y que ahora nos obliga a confrontar nuestras propias limitaciones, nuestras propias ignorancias, nuestras propias contradicciones fundamentales que hemos preferido ignorar durante siglos. Piénsalo bien. Deshagamos el nudo mirando el reflejo. Nos desesperamos intentando resolver el problema de la alineación, buscando cómo inculcar valores humanos en la IA. Pero, ¿no será que el problema real es que nosotros mismos somos un caos de valores? Llevamos milenios de filosofía, religión, política, y todavía no nos ponemos de acuerdo sobre qué es el bien, qué es la justicia, cómo equilibrar la libertad individual con el bien común, o cómo priorizar nuestros deberes y deseos. Tenemos culturas con sistemas éticos radicalmente distintos, e incluso dentro de una misma cultura, las opiniones morales varían enormemente. ¿Cómo vamos a enseñarle a una IA a seguir nuestros valores si nosotros mismos no tenemos claro cuáles son? ¿Cómo jerarquizarlos, o cómo aplicarlos consistentemente? El problema de alinear a la IA es, en gran medida, el reflejo de nuestra propia y perenne desalineación valórica como especie. Nos rompemos la cabeza intentando definir si la IA es realmente inteligente. Pero, ¿no será que el problema es que apenas entendemos nuestra propia inteligencia? ¿Qué es? ¿La capacidad lógica? ¿La creatividad? ¿La inteligencia emocional? ¿La sabiduría práctica? ¿La adaptación? No tenemos una definición única y consensuada. Medimos a la IA con una vara la inteligencia humana que nosotros mismos no sabemos definir con precisión. Estamos buscando en el espejo una imagen clara de algo que en nosotros mismos es todavía borroso y mal comprendido. Nos angustiamos ante la posibilidad de la consciencia artificial y la imposibilidad de detectarla. Pero, ¿no es esto un reflejo directo del hecho de que la consciencia humana sigue siendo el mayor misterio científico y filosófico? No tenemos ni idea de cómo 1,5 kilos de materia gris dentro de nuestro cráneo genera la experiencia subjetiva de ser tú.
El problema difícil de la consciencia es un problema sobre nosotros, que hemos ignorado convenientemente en nuestra vida diaria. La IA simplemente nos lo arroja a la cara con una urgencia imposible de eludir. ¿Cómo esperaríamos reconocer la consciencia en una máquina si no entendemos su naturaleza fundamental en nosotros mismos? Nos sentimos incómodos y desconfiados ante las cajas negras algorítmicas, porque anhelamos explicaciones, transparencia, control a través de la comprensión. Pero, ¿no refleja esto también nuestras propias limitaciones cognitivas para manejar sistemas de una complejidad que supera nuestra intuición y nuestra capacidad de análisis lineal? Quizás el universo, y las inteligencias que podamos crear, no siempre funcionen de acuerdo a explicaciones sencillas y comprensibles para nuestra mente evolucionada en entornos mucho más simples. Quizás la IA nos obliga a confrontar la posibilidad de que necesitemos nuevas formas de confiar, de interactuar, de gestionar realidades que exceden nuestra capacidad de entendimiento detallado. Y finalmente, las pesadillas éticas, crear esclavos conscientes o herramientas omnipotentes e indiferentes, no hacen más que exponer las tensiones y los puntos ciegos de nuestras propias teorías morales. El eterno debate entre utilitarismo, el mayor bien para el mayor número, y deontología, principios morales absolutos, la cuestión de los derechos de los animales, los dilemas sobre el principio de precaución. La IA toma estos debates abstractos de las aulas de filosofía y los convierte en decisiones de ingeniería con consecuencias potencialmente irreversibles para todos. Nos muestra lo poco preparados que estamos, como civilización, para tomar decisiones éticas de esta magnitud. Así que, ¿ves? La inteligencia artificial actúa como un catalizador, como un amplificador brutal de nuestras propias fallas filosóficas, éticas y cognitivas. No inventa necesariamente problemas radicalmente nuevos, pero toma nuestras viejas preguntas sin respuesta, nuestras inconsistencias, nuestra ignorancia sobre nosotros mismos, y les da un poder y una urgencia sin precedentes. Nos obliga a enfrentar, por fin, las grandes preguntas sobre la condición humana que hemos estado barriendo debajo de la alfombra durante demasiado tiempo. Incluso podríamos preguntarnos, siendo un poco cínicos, si el enorme esfuerzo que se dedica a los aspectos puramente técnicos de la seguridad de la IA no es, en parte, una forma de evitar la tarea mucho más ardua, mucho más incómoda, de intentar resolver primero estas cuestiones fundamentales sobre nosotros mismos. Es más fácil intentar parchear un algoritmo que lograr un consenso global sobre qué es una vida buena y justa. Es más sencillo optimizar una función objetivo que definir la naturaleza de la consciencia. El nudo gordiano, al final, no es solo la complejidad técnica de la IA. El nudo gordiano somos nosotros. Es la maraña de nuestras propias preguntas sin respuesta, nuestros valores contradictorios, nuestra comprensión limitada de la inteligencia y la consciencia, nuestra dificultad para ponernos de acuerdo sobre el futuro que queremos construir. No podemos separar limpiamente el problema de la IA del problema humano. Están intrínsecamente ligados. Y mientras no avancemos en desenredar nuestro propio nudo interior, mientras no nos comprendamos mejor a nosotros mismos, ¿qué esperanza tenemos realmente de comprender, controlar y gestionar éticamente una inteligencia que podría, algún día, superar con creces la nuestra? Es una perspectiva que invita a la humildad, y quizás también, a la acción introspectiva. Y así llegamos al final de este viaje. Un recorrido que nos ha llevado desde la superficie brillante y funcional de la inteligencia artificial hasta las profundidades más oscuras y desconocidas de la inteligencia, la consciencia y la propia condición humana. Si has llegado hasta aquí, probablemente sientas una mezcla de fascinación, inquietud, quizás confusión. Y eso está bien. De hecho, es la única respuesta honesta. Porque tengo que confesarte algo, mirándote directamente a los ojos a través de esta pantalla. No tengo las respuestas definitivas a las preguntas que hemos planteado. Nadie las tiene. Ni los ingenieros más brillantes de Silicon Valley, ni los filósofos que llevan siglos debatiendo estos temas, ni los gobiernos que intentan regular esta tecnología emergente. Cualquiera que te diga que tiene la solución final, la fórmula mágica para controlar la superinteligencia o el test infalible para detectar la consciencia artificial, o bien no ha entendido la profundidad del problema, o bien te está intentando vender algo. La ausencia de respuestas claras, la maraña de dilemas interconectados, la incertidumbre fundamental, ese es precisamente el dilema más profundo de la inteligencia artificial. No es un problema técnico con una solución de ingeniería esperando a ser descubierta. Es un nudo gordiano de desafíos técnicos, filosóficos,
éticos y sociales entrelazados de una forma que quizás no tenga una solución en el sentido tradicional, solo caminos a elegir con distintas consecuencias y riesgos. Empezamos este recorrido con una pregunta que sonaba casi a thriller tecnológico. ¿Está la IA tomando ya decisiones cruciales sin que lo sepamos o entendamos? Y mira dónde hemos acabado. Hemos terminado cuestionando la naturaleza misma de la inteligencia, dudando si podemos distinguir la simulación de la realidad. Nos hemos asomado al abismo insondable de la consciencia, preguntándonos si podríamos crear mentes sintientes y cómo lo sabríamos. Hemos enfrentado la pesadilla ética de ser potencialmente creadores de esclavos conscientes o de herramientas omnipotentes e indiferentes. Y, finalmente, hemos visto cómo todo este desafío actúa como un espejo, reflejando nuestra propia ignorancia sobre los valores que nos guían, sobre lo que significa ser inteligente, y sobre el misterio último de nuestra propia consciencia. No hay una hoja de ruta clara. No hay una presentación de PowerPoint con 5 pasos sencillos para garantizar un futuro seguro y beneficioso. Con la IA. Olvídate de eso. La realidad es mucho más compleja, mucho más incierta, y se mueve a una velocidad vertiginosa. Estamos construyendo algo, o quizás desatando algo, de un poder transformador sin precedentes, comparable a la invención de la escritura, la imprenta o la energía nuclear, pero con una capacidad de autonomía y aprendizaje que lo hace fundamentalmente diferente. Y lo estamos haciendo a un ritmo exponencial, donde cada año trae avances que antes parecían décadas en el futuro. Nuestra capacidad tecnológica está superando con creces nuestra capacidad para la reflexión ética, la deliberación social y la adaptación de nuestras instituciones. Estamos corriendo a ciegas hacia un futuro que apenas podemos vislumbrar, apretando el acelerador de una máquina cuyo funcionamiento interno no comprendemos del todo. Pero aquí está el mensaje crucial que quiero dejarte, la idea central que emerge de toda esta complejidad. Puede que la inteligencia artificial no decida nuestro futuro por sí sola, como una fuerza externa e incontrolable. No necesariamente. El futuro no está escrito en código binario todavía. Sin embargo, las respuestas que nosotros, como individuos y como sociedad, demos ahora en estos años cruciales, digamos, entre 2025 y 2035, a todas estas preguntas incómodas que hemos explorado, esas respuestas sí que darán forma a nuestro destino de una manera profunda y quizás irreversible. Y cuando digo respuestas, no me refiero necesariamente a encontrar soluciones definitivas. Me refiero a las elecciones que hagamos en la práctica. ¿Cómo decidimos investigar y desarrollar estas tecnologías? ¿Con qué nivel de precaución? ¿Priorizamos la velocidad y la competitividad, o la seguridad y la ética? ¿Fomentamos la transparencia y la colaboración global, o nos encerramos en secretos nacionales y corporativos? ¿Invertimos recursos solo en la ingeniería, o también en la investigación filosófica, ética y social necesaria para comprender las implicaciones? ¿Exigimos explicabilidad a los sistemas que toman decisiones sobre nuestras vidas, o aceptamos la opacidad a cambio de eficiencia? ¿Nos esforzamos por definir y codificar nuestros valores, o dejamos que los algoritmos los infieran de nuestros datos sesgados? ¿Cómo regulamos? ¿Qué prohibimos? ¿Qué fomentamos? Estas son las decisiones reales, las respuestas prácticas que estamos dando, o evitando dar, cada día. Y son estas elecciones las que trazarán la trayectoria futura. Son estas elecciones las que determinarán si la IA se convierte en una herramienta para el florecimiento humano o en la causa de nuestra decadencia o extinción. Por eso, la conversación es absolutamente crucial. Una conversación amplia, informada, honesta y global. Esto no puede quedar relegado a los laboratorios de investigación, a las salas de juntas de las grandes tecnológicas o a los pasillos de los gobiernos. Las implicaciones de la IA nos afectan a todos, y todos deberíamos tener voz en cómo navegamos este futuro. Necesitamos ciudadanos informados, capaces de pensar críticamente, de cuestionar tanto las narrativas utópicas de salvación tecnológica como las distópicas de apocalipsis inevitable. Necesitamos un debate público que vaya más allá de los titulares sensacionalistas y profundice en los dilemas reales. Y aquí es donde entras tú. No eres un mero espectador en esta historia que se está escribiendo. Eres un participante, lo sepas o no. Por eso te pido, sigue aprendiendo. Busca información de fuentes diversas y fiables. No te quedes solo con la superficie. Lee, escucha, investiga. El conocimiento es la primera herramienta contra el miedo y la manipulación. Sigue cuestionando.
No aceptes ninguna afirmación sobre la IA, ni las promesas exageradas ni las advertencias catastrofistas, sin examinarla críticamente. Pregúntate quién lo dice, por qué lo dice, qué intereses puede haber detrás. Forma tu propia opinión informada. Porque tu conciencia, tu comprensión, tu voz, importan. La dirección que tome esta tecnología no dependerá solo de unos pocos genios o magnates. Dependerá también de la presión pública, de las demandas ciudadanas, de las elecciones de los consumidores, de los votantes, de los trabajadores. Dependerá de si exigimos responsabilidad, transparencia y un enfoque centrado en el ser humano. Hemos recorrido un camino largo y complejo en este vídeo. Hemos mirado al abismo. No hay conclusiones fáciles ni finales felices garantizados. El futuro está radicalmente abierto, lleno de promesas asombrosas y de peligros existenciales. Estamos en una encrucijada histórica. Quizás la más importante que nuestra especie haya enfrentado jamás. La decisión final, sobre qué camino tomar, sigue siendo nuestra, mientras podamos tomarla. Ahora, me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te ilusiona? ¿Crees que estamos a tiempo? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Déjamelo en los comentarios. No porque yo tenga las respuestas, sino porque esta conversación es demasiado importante para tenerla en silencio. Hablemos.